Bienvenidos. Esta es la segunda cápsula acerca de nuestra unidad 2 y de lo que nosotros vamos a estudiar. Vamos a hablar de las nociones del derecho, pero en el derecho mercantil. Es importante que nosotros, después de que ya estudiamos el concepto general del derecho y abarcamos así la profundidad de saber por qué la importancia de conocer las normas jurídicas y qué es lo que compete como sujetos de derecho en todo ámbito, tanto social como jurídico. Recordemos bien, como tomamos en cuenta la unidad 1, pues hace mención que el hombre que vive en sociedad tiene que llevar acorde ciertas normas, ciertas reglas en las cuales no debe infringir o faltar a un acto jurídico que sea lícito, porque si no, en dado caso, sería un hecho ilícito que trae consecuencias jurídicas. En esta unidad 2, entonces vamos a dejar esas consecuencias a estudiar, pero desde un punto de vista del derecho mercantil. Entonces, al hablar del derecho mercantil, necesitamos saber qué es lo que va a regular el derecho mercantil. Entonces, aquí hablaremos que va a regular las relaciones jurídicas más específicas, aquellas que se dan entre comerciantes. Nosotros tenemos el artículo tercero del Código de Comercio, que este código es el que nosotros vamos a estar trabajando, el cual también se anexa en su tecnolectura. Es muy importante que tomemos en cuenta lo que menciona el código, puesto que menciona la tipicidad de la norma jurídica en cuanto a nuestra norma de comercio. Ejemplo, aquí me establece quiénes son los comerciantes. Los comerciantes, como lo hace ver el artículo tercero, se van a reputar comerciantes. Uno, las personas que tienen capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria, es decir, aquellas personas que todos los días ejercen actos de comercio, pues que es algo normal, natural para ellos estar estipulados dentro de esta tipicidad, celebrando todos los días actos mercantiles y que produzcan consecuencias mercantiles, como ahorita se los voy a explicar. Las sociedades constitutivas con arreglo a las leyes mercantiles son los segundos sujetos, pues quienes son comerciantes que establece el artículo tercero. ¿Cuáles son esas sociedades? Bueno, recordemos nosotros que esas sociedades las regulariza la Ley General de Sociedades Mercantiles y establece todas las sociedades que nosotros debemos tomar en cuenta que pueden realizar actos de comercio. Posteriormente, cuando tengamos sesiones, pues las vamos a estudiar. Las terceras personas son todas aquellas sociedades extranjeras. Las sociedades extranjeras o las agencias que reconozca la ley. Estas sociedades extranjeras deben ser reconocidas por el Estado y para ello nosotros tenemos que tener en cuenta lo que establece el artículo 33 de nuestra Carta Magna. Pues también vamos a considerar cuáles son los actos de comercio. Al hablar de la palabra acto, recordemos que es un acto jurídico toda aquella que necesita una expresión de nuestra voluntad. El ser humano al celebrar actos es consciente, con capacidad de goce y de ejercicio de las consecuencias jurídicas que contraen los mismos. Ejemplo, como acto de comercio, una compraventa, un arrendamiento, todos aquellos actos de comercio que están regulados por el artículo 75 de este código en mención son aquellos actos que se consideran lícitos. Es decir, cuando nosotros estemos estudiando este artículo tan importante, el cual les aconsejo que previamente a la clase y a la sesión de la unidad 2, únicamente les pido como consejo tenerlo impreso, debido a que vamos analizando y se van haciendo anotaciones necesarias por cada uno de los conceptos básicos que establece dicho artículo. Ejemplo, habla de las enajenaciones, de la compraventa, habla de los títulos de crédito, de las acciones bancarias, y pues nosotros ahí vamos agregando ejemplos de cada uno de esos actos de comercio. Es importante que recalquemos quiénes pueden celebrar esos actos de comercio. Si bien estamos hablando que es la expresión de una voluntad, ya sea tácita o implícita, es decir, que sea formal, que sea legal, o bien con hechos que se presupongan en la realización de la voluntad, vamos a hablar de dos sujetos. Los anteriores que considera
el artículo tercero y también lo que menciona el artículo cuarto. Hay muchas personas que por el simple hecho de realizar un acto comercial o mercantil extemporáneo, pues también puede clasificarse dentro de lo que dice quiénes pueden ser las personas sujetos a realizar actos de comercio. Vamos a hablar también de las cosas mercantiles. Recordemos que en mercantil hay dos entes importantes que son sujetos de apropiación, es decir, que sean derechos reales o personales. Las cosas sujetos a estos contratos, a estas particularidades de apropiación, son las cosas en general y lo que son bienes. ¿Cuál es la diferencia de una u otra cosa? Lo vamos a analizar. La cosa es susceptible de apropiación sin que necesariamente se necesite acreditar un derecho real. En cambio, los bienes, sí, el derecho civil y mercantil ampara ese derecho real. Y no solo lo ampara, en muchas ocasiones vamos a ver que se exige, principalmente en la práctica. Vamos a tomar en cuenta que el derecho real es todo aquel derecho formal que la ley regulariza con la titularidad de la cosa mercantil o del bien mercantil. Ejemplo, de una casa, una casa habitación, el derecho real son las escrituras públicas. Es por ello que necesitamos estudiar esas cosas mercantiles que son susceptibles a apropiación y por lo tanto son materia del comercio en todos los días y son materia de comercio en nuestra legislación. Algo muy importante también que vamos a hablar son de los contratos mercantiles. ¿Qué es un contrato mercantil? Son aquellos acuerdos de voluntades entre dos o más personas. ¿Qué efectos va a tener? Va a producir o transferir derechos y obligaciones. Recordemos que en materia tanto civil como mercantil se crean derechos y obligaciones al realizar actos jurídicos. En este caso, esos derechos y obligaciones tienen que ir enfocados a lo que establece nuestro Código de Comercio. Y esta definición está tomada del derecho civil, ya que en materia mercantil como tal no existe una definición propia para los contratos, ni en la doctrina y prácticamente la legislación no lo establece, sino que recordemos que una de las principales normas primarias que regula el derecho mercantil es el derecho civil. Es por ello que nosotros vamos a estudiar esta definición a la cual nosotros tenemos que investigar, estar en constante objetivo y en constante estudio de los elementos esenciales del contrato, que son dos. El primero es el consentimiento y el segundo el objeto. El consentimiento lo vamos a ver como aquella expresión de la voluntad. Es importante que nosotros conozcamos de qué formas podemos expresar la voluntad y hasta qué margen está como lícito. El objeto lo vamos a estudiar desde dos puntos de vista, el objeto directo y el objeto indirecto. El directo va a recaer directamente en el derecho o en la cosa en cuanto a la creación, modificación o extinción, y indirectamente va a hablar de las características de la cosa, es decir, que su naturaleza lo permita, que su género lo permita, que su especie lo permita. Aquí vamos a estudiar un poco esos dos elementos esenciales que son de vital importancia. Incluso vamos a hacer prácticas. Por eso los invito a que participemos y que en conjunto como equipo podamos hacer más ameno nuestro conocimiento y sobre todo en producción de nuestra educación. De mi parte es todo, esta cápsula introductoria de nuestra unidad 2. Espero que sea de apoyo y de auxilio para ustedes y en todo caso estamos a sus órdenes. Tengan excelente día. Estoy para servirles. Gracias.